Bendiciones. En nuestro precioso programa Tardes de Restauración, hoy tenemos un tema profundo para tu corazón y es atesorando. Atesorar es reunir cosas de gran valor. Hay una palabra muy hermosa que dice: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y por eso es muy importante. Volvemos a decir, estamos en estos inicios de año y Dios está hablando muy profundo a nuestro corazón. Es que hay en nuestro corazón, que estamos atesorando en nuestro corazón. Mira lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 119, versículo 11 al 15. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. La manera de no pecar, la manera de no equivocarnos, ¿qué es el pecado? Es una infracción. Es una vulneración, es cuando vulneramos algo establecido por Dios, es cuando faltamos a un mandato del Señor. De una u otra forma hemos cometido tantos errores a lo largo de nuestra vida porque hemos empezado y nos hemos equivocado demasiado. Pero Dios nos manda de toda cosa guardada, guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Por eso este tema atesorando nos dice, ¿qué necesitamos atesorar en nuestro corazón para no de continuo seguir cometiendo los mismos errores, seguir equivocándonos en las mismas cosas? Es por eso que hay que atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. Esto quiere decir que el camino para alcanzar el objetivo máximo de la vida es vivir para la gloria de Dios, disfrutando de Él eternamente. ¿Y por qué? Porque en esta tierra somos peregrinos, somos pasajeros. En esta tierra no vamos a vivir una eternidad. La eternidad, ¿verdad?, la vamos a vivir con Dios en el reino de los cielos. Pero estamos aquí en este tiempo, estamos en esta hora, esta es la vida misma. Pero ¿qué es lo que estás atesorando en tu corazón? Hoy este es el programa que el Señor nos dice, tenemos que tomar una determinación. Y esa primera determinación es no seguir cometiendo los mismos errores, es no seguir haciendo las mismas cosas, ¿verdad?, que hicimos el año pasado. Estamos iniciando un año y lo que hay que vaciar todas las cosas que tenemos en nuestro corazón y empezar a atesorar verdaderamente lo que va a contribuir para que tengamos una vida en la eternidad como Dios quiere que tengamos. Así que vamos a centrar nuestra atención por un momento en lo que esto significa. Observemos las tres fases claves, diríamos así, de este texto bíblico. Lo primero que dice es tu palabra he atesorado en mi corazón. Entonces empecemos con tu palabra, es decir, con la palabra de Dios. La palabra que el salmista tiene en mente no es una impresión subjetiva que acude a su mente cuando ora para que le sea revelada la voluntad de Dios. Es la revelación de Dios en su palabra bendita. La palabra de Dios es vida, la palabra, el verbo se hizo carne por la palabra. En la palabra hay poder y la palabra de Dios tiene poder en nuestras vidas. Y cuando la palabra de Dios viene y se revela a nuestro espíritu, al espíritu del hombre, es cuando la palabra empieza a encajar en nuestro ser interior. Por eso lo primero que tenemos que considerar es que lo más valioso que podemos tener es la palabra de Dios. Cuando nos determinamos a no ver la Biblia ni la palabra de Dios como una religión, porque la palabra no es religión, Cristo no es religión, Cristo es verdad.
Y cuando aprendemos a saber que en la palabra de Dios encontramos lo mejor, los secretos más guardados, lo más maravilloso que le puede pasar a un ser humano, es encontrar los tesoros que hay en la palabra de Dios. Pero ¿cuándo encontramos esos tesoros en la palabra de Dios? Cuando la misma palabra ha venido en revelación a nuestro ser interior. Por eso estamos iniciando un año donde debes atesorar la palabra en tu corazón. Debemos determinarnos a darle un gran valor a la palabra de Dios, principalmente todo lo que está establecido en la Biblia, los libros de Moisés y también los escritos de los profetas que Dios envió a Israel. Todo esto puede ver en la forma como acumulan en palabras. En la Biblia encontramos el Antiguo, el Nuevo Testamento, y encontramos que cuando leemos la palabra, cuando meditamos la palabra, cuando reflexionamos la palabra, cuando memorizamos la palabra y cuando ponemos la palabra de Dios por obra en nuestras vidas, es cuando esa palabra se ha podido revelar a nuestro corazón. Por eso se inicia un año para que la palabra sea algo que te dé gusto, que sea una alegría estudiar la palabra, que sea una constancia la palabra en tu vida. Cuando empiezas a ver la palabra como un tesoro, tengo un gran tesoro. Mira, la palabra de Dios es el mejor tesoro cuando esa palabra se nos ha revelado a nuestro ser interior. Pero esa palabra sabemos que está contemplada en mandamientos, estatutos, ordenanzas, testimonios, preceptos. En la Biblia se refiere a esa palabra escrita. ¿Y dónde tenemos que atesorar esa bendita palabra? Esa palabra que está específicamente creada para hacer un estilo de vida. ¿Quieres saber cómo tienes que direccionar tu vida? En la palabra del Señor. ¿Quieres saber cómo criar los hijos? En la palabra del Señor. ¿Quieres saber cómo eres la mejor esposa, la más sabia, la más hermosa, la esposa así que tu esposo quiere tenerla de continuo? En la palabra, porque la palabra está escrito cómo debemos, ¿verdad?, comportarnos nosotras las mujeres para ser esas esposas sabias, esas esposas prudentes, esas esposas virtuosas. Aún el salmista habla de esa mujer virtuosa, y una mujer virtuosa, la palabra del Señor establece cómo podemos ser virtuosas, pero también le habla a esos varones la palabra del Señor. Y le habla también de ese gobierno, de esa autoridad, de esa hombría, de esa varonilidad, de eso varonil, de eso grande, como es el hombre que fue creado por Dios a su imagen y semejanza, con un objetivo: que gobernara, que sojuzgara, que tuviera poder. Un hombre poderoso, un hombre grande, un hombre fuerte. No es el hombre que tiene 15, 20 mujeres, o el engañador, o el mentiroso, o el más hábil, o el más traqueto, o el que tiene el mejor carro. No. Ese hombre, ese varón, acorde a la palabra de Dios, es ese varón virtuoso, ese varón que ama y conoce la palabra del Señor, ese varón que obedece los estatutos establecidos en la palabra de Dios, ese varón que dice: mi cabeza es Jesucristo mismo, ese varón con autoridad, ese varón fuerte, ese varón poco influenciable, ese varón poco manipulable, es decir, cero manipulación de seres humanos, cero influenciable de seres humanos, sino ese hombre totalmente influenciado y totalmente dependiente de Jesucristo. ¿Dónde está ese diseño de hombre perfecto? En la palabra de Dios. ¿Dónde está el diseño de mujer? En la palabra de Dios. ¿Dónde está el diseño de hijos? En la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios revelada es la que nos va a permitir, ¿verdad?, saber por qué camino tenemos que seguir, cómo nos tenemos que conducir. Pero recordemos también que el texto bíblico dice: tu palabra en mi corazón. Es decir, ¿cómo atesoramos? Es cuando tenemos esa palabra revelada, pero atesorada. ¿Cómo la atesoramos? En nuestro corazón. Tomemos ahora la frase en mi corazón. El punto aquí dice básicamente dentro de mí, no solo en una tabla fuera de mí. Las palabras de Dios no se conserva por escrito simplemente para consultarla, sino que la palabra, cuando se revela a nuestro espíritu y baja a nuestro corazón,
¡Wow! Es cuando empieza a cambiar nuestra manera de pensar y cuando esa palabra empieza a cambiar nuestra manera de vivir. Porque cuando uno tiene la certeza de que la palabra de Dios es real, que la palabra de Dios es viva, porque la tengo revelada en mi espíritu, esa palabra va a venir atesorándose en nuestro corazón. Y cuando ella se atesora en nuestro corazón, es cuando nosotros nos determinamos a decir: no, yo tengo tanta certeza de que esta palabra es verdad, que estas instrucciones que me da la Biblia son ciertas, que yo me decido a caminar en ellas, y es a ponerlas por obra. Yo no puedo poner por obra algo que no tengo atesorado en mi corazón. Por eso la palabra atesorada en mi corazón me va a permitir cambiar mi manera de pensar. Y cuando yo cambio mi manera de pensar, cambio mi manera de vivir. Porque muchas veces aún personas que han conocido la palabra, pero siguen viviendo igual, porque no han tomado la decisión de cambios en su vida, no han cambiado la manera de pensar, porque no le han dado gran valor a la palabra de Dios, porque hemos tenido la palabra de Dios ahí como religiosos, porque nos parece muy linda la palabra de Dios, viéndola desde afuera, pero no hemos decidido atesorarla en nuestro corazón. Que sea un año para que tú atesores la palabra de Dios en tu corazón, para que nos determinemos a que la palabra se haga carne, se haga viva en nosotros, de modo que estas palabras de Dios se atesoran en un lugar donde se puede pensar y donde se puede sentir. Es decir, la palabra hay que sentirla. Cada que leo la palabra, vibro, me quebranta la palabra, digo: wow, qué banquete es la palabra del Señor. La palabra es alimento, la palabra es vida, la palabra alimenta tu ser interior, la palabra alimenta tu espíritu. Cuando tú recibes la palabra de Dios, ella te trae un refrigerio, porque baja tu mente, cambia tu corazón. Mientras que el mundo te está diciendo: mira, no vas a poder, ten temor, la palabra te dice: no tengas temor, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, porque no estamos solos. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? La palabra te da vida, la palabra te da las segundas oportunidades, la palabra te dice: no estás sola, yo estoy contigo. La palabra te dice: yo soy el que te levanto. La palabra dice: yo soy el que suplo tus necesidades. La palabra de Dios te dice: yo soy el que te sano. Y cuando tenemos esa palabra arraigada en nuestro corazón, wow, es cuando hemos atesorado. Finalmente, centremos en la frase del medio: atesorado. En mi corazón he atesorado tu palabra. Se preguntarán: ¿cómo se sabe que la palabra de Dios está en tu corazón, en lugar que simplemente el hecho de atesorar la palabra permaneciendo esta en nuestro corazón? Por ejemplo, podría decir: he atesorado a mi esposa en mi corazón, y con ello no estoy diciendo que mi esposa está en mi corazón, sino que la he atesorado en mi corazón. O sea que necesitamos guardar la palabra, esconder la palabra en nuestro corazón. Es decir, atesorar es esconder los tesoros. Era lo que se hacía por aquel entonces, antes que existieran los bancos. Se escondía eso de gran valor, era escondido, era atesorado, porque era reconocido como de gran valor. Entonces tenemos que decir que debemos atesorar, es guardar sagradamente en nuestro corazón la palabra. Y cuando la atesoramos, la guardamos como un gran tesoro, es cuando uno no quiere que nadie le quite la palabra, porque hay muchas cosas, hay muchas circunstancias. La vida está pasando por momentos en que te quieren hacer dudar de la palabra, te quieren sacar del propósito de Dios, te quieren hacer dudar de la verdad del evangelio, te quieren desvirtuar del principio, ¿verdad?, de la gracia de Jesús. Pero cuando tenemos guardada esa palabra en lo más profundo de nuestro corazón, no hay nada ni nadie que te aparte del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, nada. ¿Y sabes por qué? Porque nadie te puede robar lo que Dios te ha dicho a través de la palabra, si lo guardas en tu corazón, que Dios te amó primero,
que somos la niña de los ojos del Señor, que Dios quiere lo mejor para tu vida, que Dios quiere transformar tu vida, que no importa lo que otros puedan decir que puedas estar pasando o te puedan decir tu vida no tiene sentido, tú no tienes razón de ser, no tienes por qué vivir, no tienes una razón de vivir. No hagas caso, porque si tomas la palabra, la atesoras en tu corazón, la guardas en tu corazón, esa va a ser lo que va a permitir de que eso que tú tienes guardado muy en tu corazón como un tesoro muy grande, Dios nunca te va a dejar en vergüenza. Dios nunca deja en vergüenza a quienes, a nosotros sus hijos, a quienes hemos decidido atesorar la palabra de Dios. Si tú dices, pero ¿cómo lo hago? Si no sé la palabra, si no sé leer la palabra, no te inquietes. Aquí al final tienes los datos de nuestra misión de restauración a las naciones, Emmanuel. Una misión para enseñarte la palabra, para que tú la atesores, para que la palabra la recibas en revelación, para que tu vida empiece a tener el sentido del cual Dios quiere que tenga. ¿Eso cómo lo hacemos? Cuando le damos ese gran valor a la palabra de Dios, cuando la tenemos atesorada en nuestro corazón, cuando la tenemos escondida. Y lo que enseña este versículo es que nos va a permitir precisamente alejarnos de muchas cosas, alejarnos de muchas circunstancias, alejarnos de muchos aspectos que van contrarios a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es ese manual de vida, es esa dirección, es lo que te va a permitir, cuando tú la guardas y la atesoras en tu corazón, vas a darte cuenta que tu vida empieza a ser transformada, empieza a ser renovada, empieza a ser cambiada, y no tan solo quedamos como oidores de la palabra, más no como hacedores. Tenemos que ser hacedores de la palabra del Señor. ¿Y cómo podemos ser hacedores? Cuando la tenemos atesorada, cuando la tenemos escondida en nuestro corazón. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios nos limpia, la palabra de Dios nos purifica, la palabra de Dios nos renueva. Amamos por eso la bendita palabra de Dios. Y en estos tiempos de restauración, la palabra te restaura, la palabra te restituye, la palabra te renueva. La palabra de Dios es lo que necesita la humanidad. ¿Qué necesita los países? La palabra de Dios. Un día la palabra la sacaron de una gran potencia y ahí vino la decadencia de esa potencia. Dios quiere por eso que no salga la palabra de Dios, que no la saquen de las universidades, que no la saquen de los hospitales, que no la saquen de la casa, que no la saquen de los colegios. No saque la palabra del Señor de tu casa, de tu vida y de tu familia. Atesórala, escóndela para que nadie te la robe. Estos son tiempos de restauración. Les bendecimos y les amamos incalculablemente. Dios les bendiga.